Fiabilidad. Guille, ¿por qué no hablas de fiabilidad? Me lo decís 1000 veces en 1000 vídeos de los que voy probando, de los coches que van pasando por el canal, y muchas veces me decís por qué no cuento que ese coche se rompe o deja de romperse. Yo os voy a contar, lo primero de todo, que no lo hago por una sencilla razón. Yo pruebo los coches 7 días y salvo que se me rompan, cosa que os contaré, si se me rompen los coches, no suelen ocurrir cosas raras de fiabilidad en 7 días, menos aún con coches de prensa. Y ahora me podréis decir vosotros, pero hay estadísticas, hay estudios, hay la publicación de no sé quién, hay el taller no sé cuál, que nos ha dicho que no sé qué coche se rompe siempre o que a este coche se le rompe otra cosa siempre. Y la realidad es que datos objetivos numéricos que podamos asociar a marca, modelo, producto, motorización concretos y que podamos decir este coche en concreto es muy bueno, este coche en concreto es muy malo, la verdad es que publicado no hay prácticamente nada. Y hay que recurrir a entender los datos estadísticos que están por ahí publicados y la relación que tiene la opinión de la gente versus el parque móvil existente de un modelo para poder hablar en términos generales de fiabilidad. Y eso es justo lo que voy a tratar de hacer hoy aquí. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies. Y eso es, vamos a hablar de fiabilidad. Pero lo primero que tendríamos que hacer es definir fiabilidad. ¿Qué es fiabilidad? La probabilidad de que algo funcione. Y puede algo funcionar cuando es nuevo y cuando es viejo no hacerlo, o puede no funcionar nunca. Entonces hay que entrar en otro tipo de detalles más pequeñitos que vamos a tratar de buscar para separar. Primero vamos a hablar de fiabilidad cuando el producto es nuevo versus cuando el producto está a mitad de vida útil versus cuando el producto está al final de su vida útil. Y por otro lado tenemos que hablar de la fiabilidad conseguida a través de la calidad en el diseño versus la fiabilidad conseguida a través del proceso productivo. Es decir, una cosa es que se diseñe un coche bien, un producto bien, me da igual que sea un coche que cualquier otro producto mecánico, y por tanto sea fiable a lo largo de toda su vida útil, y otra cosa es que ese coche, una vez que esté diseñado, se fabrique bien. Y se fabrique bien además se puede dividir a su vez en dos ramas. Puede estar bien fabricado porque el proceso productivo es correcto, o puede estar bien fabricado porque las piezas que se están utilizando en ese proceso productivo son correctas. O dicho de otra manera y hablando al contrario, puede tener defectos porque alguien ha ensamblado mal los componentes o puede tener defectos porque esos componentes que se están utilizando no cumplen las especificaciones de diseño original que hicieron los ingenieros. El mejor ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es el tema de las correas de distribución. Cuando no se utilizan correas de distribución con la goma y el plástico adecuados, con el material que tienen que estar hechas, pueden dar lugar a problemas y desperfectos que acaben con grandes problemas de fiabilidad al final de la vida útil del producto o a media vida útil del producto, no al inicio, cosa que es extraña. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a introducir esta gráfica que estáis viendo ahora en pantalla que tiene que ver con la tasa de probabilidad de fallo. Para todo producto mecánico, para un coche también, pero para cualquier mecanismo que os compréis. Primero tenemos una fase en la que tenemos una alta probabilidad de que el producto falle, que va disminuyendo. Luego tenemos una fase intermedia donde hay una tasa de fallo relativamente reducida y que más o menos es constante, y después se vuelve a incrementar la tasa de fallo. En la primera parte de esas tres que tenemos en la gráfica tenemos la mortalidad infantil, que se le suele llamar. Los mecanismos que fallan porque han sido montados de manera defectuosa o con componentes defectuosos. Esa tasa inicial de defectos suele tener que ver con el proceso productivo y es lo típico que os han montado mal algo en el coche y nada más salir a empezar a hacer kilómetros porque los coches salen de fábrica sin rodar, pues rápidamente detectáis que os falla, qué sé yo, la pantalla del infoentretenimiento, el sensor de presión de los neumáticos o que se os suelta no sé qué tornillo o se os cae el radiador. Esas típicas cosas son defectos de fabricación y no tienen nada que ver con el diseño en sí mismo, sino con la ingeniería de producción. Bien sea porque se ha fabricado mal, bien sea porque se controla mal el proceso productivo, por lo que sea. Pero una vez que esa primera fase de desarrollo del producto se va, vamos a decir, de fabricación del producto se va, pasamos a estar en manos de la calidad del diseño que tengamos. Es decir, los fallos que van a empezar a llegar van a tener que ver con que el coche esté bien diseñado para aguantar el uso al que le estamos sometiendo. Y ahí va a ir otra derivada más de la que hablaremos en un ratito, que tiene que ver con si estáis utilizando el coche de la manera que el fabricante se imaginó que vais a utilizar el coche, porque si no vais a tener ahí también problemática. Y después vamos a empezar a ver desgaste en los componentes y ese desgaste va a empezar a generar nuevos fallos, nuevos problemas de fiabilidad. Y esas fallas de fiabilidad, cuando el vehículo ya es viejo, tienen que ver
con que los materiales han desgastado y tendrán además que ver con que el diseñador haya estimado correctamente cuántos kilómetros tenía que vivir ese vehículo. Muchas veces el mantenimiento preventivo va a evitar ese desgaste de componentes o va a invitarnos a cambiar esos componentes. Y también la inversión necesaria para cubrir ese desgaste preventivo, por ejemplo, si el fabricante os dice que tenéis que rectificar el motor pasados 300.000 kilómetros, pues el mantenimiento ese predictivo de rectificado es tan caro que puede ser que valga más que el producto en sí mismo y no merezca la pena mantener el vehículo, y podríamos dar por muerto el vehículo como tal porque acaba su vida útil. La vida útil podríamos considerarla ahí en su final, cuando el coste del mantenimiento es superior al valor residual que tiene el producto. No tiene siempre por qué darse así, podríamos estirar la vida ad eternum de cualquier coche sencillamente renovando los componentes y haciéndole otros procedimientos mecánicos, pero no necesariamente tenéis por qué llegar allí. ¿Puede ocurrir que tengamos fallos en fabricación que aparezcan al final de la vida útil? Sí. Os vuelvo otra vez al mismo ejemplo de las correas de distribución. Cuando las correas de distribución no cumplen con el material de diseño original o el aluminio empleado en el bloque o en los pistones o en las manguetas, pueden empezar a aparecer fracturas que no se presentan al inicio de la vida útil, pero sí que llega fatiga antes del final de la vida útil, antes de lo que el diseñador pensó que iba a ocurrir. Por tanto, antes de que llegue ese mantenimiento programado de ese componente, aparece un fallo, y ese fallo tiene que ver con que el material empleado en la fabricación, no el proceso productivo, sino el material empleado, puede ser defectuoso. Es importante entender todo este lío de la gráfica para entender después por dónde van a ir los tiros cuando consideramos un coche fiable o no, porque tenemos dos maneras de entender a los coches como fiables. Coches fiables cuando los acabamos de comprar del concesionario dentro de ese primer periodo de 5 años, o coches fiables a largo plazo, es decir, el típico coche usado que compras que sabes que no va a estallar. Y son dos temas completamente distintos que hay que evaluar de manera completamente separada. Empecemos por los fallos de los coches nuevos, que son los que más estudiados podríamos decir que tenemos, porque hay un montón, un porrón de estadísticas que salen publicadas cada año sobre la fiabilidad de los coches nuevos, y la realidad es que la mayor parte de esas estadísticas no valen absolutamente de nada. Podemos ver, por ejemplo, la estadística publicada por AutoExpress llamada Driver Power. Y en Driver Power, ¿qué nos publica AutoExpress? Encuestas hechas a partir de entrevistas con usuarios, es decir, los usuarios valoran cómo han sido sus primeros años con su coche y les preguntan si consideran que el coche ha sido fiable o no, si les ha dado problemas técnicos o no. En teoría esto suena maravilloso porque dices, le estás preguntando a la gente que tiene el coche qué problemas ha tenido con el coche, y si la gente fuese sincera, esto nos daría la mejor visión. Lo he leído 1000 veces por ahí. Lo mejor que puedes hacer para saber si un coche es bueno es preguntarle a la gente que ya lo tiene. En realidad no es así, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque el ser humano es como es, y el coche es una manera de vender estatus. Cuando te compras un coche de la marca X, en parte tienes que justificar, o el ser humano trata de justificar, su inversión. Se ha gastado el dinero, no quiere parecer tonto delante de sus amigos o delante del encuestador, al que no conoce absolutamente de nada, y tiende a mentir. Y esto lo puedo decir porque viendo estudios de mercado, sabiendo los perfiles a los que se está llamando, ves cómo la gente te miente. Y te miente abiertamente, te dice que el coche le ha costado menos de lo que le ha costado comprarlo para dárselas de mejor negociador, te dice que su coche vale más de lo que por tarifa vale para dárselas también de poderío económico, y tiende a minimizar los problemas de fiabilidad mientras está todavía en proceso de enamoramiento con la marca. ¿Qué ocurre? Eso es, digamos, un tercio de los clientes. Luego hay un tercio que es normal, neutro, y luego hay un tercio de clientes que son los requemados, a los que 2-3 problemas técnicos concretos les han llevado a frustrarse. Y los frustrados tienden a hablar mucho peor del producto que han comprado que la realidad objetiva, podríamos decir. Por eso, todo ese cómputo de circunstancias hacen que las encuestas no tengan validez, por un lado. Por otro lado, dices, bueno, pero más allá de eso, ¿cómo puedes tirarte a la piscina y aseverar esto? Tenemos un caso muy concreto, en el caso de AutoExpress, y luego tenemos otro que os voy a explicar de JD Power. Pero empezando por AutoExpress, si miráis la fiabilidad valorada por los clientes de los Toyota Aygo, le daban sobre 5 puntos 4,7. El Toyota Aygo lo fabricaba Toyota con Citroën y con Peugeot. 3 hermanos gemelos, 3 coches fabricados por las mismas personas con los mismos componentes mecánicos, mismo chasis, mismas suspensiones, mismo motor, misma caja. Pero le preguntabas a los clientes del Citroën C1, del Peugeot, cuál era su percepción de calidad y su percepción de fiabilidad, y su percepción de fiabilidad era de 4,2 sobre 5 en vez de 4,7 sobre 5.
Y puede parecer una diferencia pequeña, pero no lo es tanto. Estáis teniendo en cuenta que si fuese escala 10 estaríamos alrededor de casi un punto de diferencia entre los dos. Un 10% de diferencia cuando es el mismo coche. ¿Por qué hay una diferencia de un 10%? Ahora lo vamos a explicar, pero nos vamos a ir antes con otro ejemplo de J.D. Power. J.D. Power es una consultoría que asesora a las marcas sobre cómo mejorar la percepción de calidad. Y publica una estadística que es la más famosa del planeta en cuanto a fiabilidad de coches. Y aquí ya sucede una cosa que es curiosa y que suele suceder en el entorno digital y en el entorno de las consultorías. Es una consultoría que te vende un servicio para mejorar la calidad percibida por parte del cliente, pero al mismo tiempo es la que saca las encuestas de calidad percibida. Aquí hay un choque de intereses bastante importante. La cuestión es que J.D. Power, por ejemplo, en el Jeep Renegade, consulta a la gente que tiene en el radar, que se ha comprado un Jeep Renegade en Estados Unidos, y la fiabilidad en el primer año que estuvo en venta el coche, 2016 creo que era, sacó un 7 sobre 10 en fiabilidad. ¿Qué ocurrió con el Fiat 500X? Fiat 500X es el mismo coche que el Jeep Renegade. Salen de la misma fábrica, con el mismo motor, la misma caja de cambios, el mismo sistema de infoentretenimiento, el mismo sistema de climatización, fabricado por las mismas personas con los mismos materiales. ¿Y qué sacó el Fiat 500X? Un 6,2, 0,8 puntos sobre 10 de diferencia. Prácticamente el mismo 10% de diferencia que teníamos en la evaluación de AutoExpress entre el Toyota Aygo y el Citroën C1. ¿Por qué suceden estas cosas? En el caso de J.D. Power, cuando pagas a J.D. Power, lo que te hacen es asesorarte para mejorar esa nota que te están dando los clientes. Y si os fijáis en la evolución de varios fabricantes en las evaluaciones que van saliendo publicadas cada año de calidad, que encima se da mucho bombo y platillo en los medios y por parte de las marcas, veréis que hay marcas que van escalando año a año. Y no es que estén haciendo los coches mejor, como os voy a demostrar en un ratito estadísticamente. Sencillamente está cambiando la percepción del cliente hacia los problemas. Cuando J.D. Power te pregunta si tienes un problema con tu coche, puedes estar frustrado o no estarlo. Por ejemplo, en el caso concreto de Fiat, porque este es un caso que tengo conocido, había una problemática con los 500L de que cuando la gente recibía el coche en Estados Unidos no sabía usar el sistema de infoentretenimiento ni emparejar el móvil. Eso es un problema de fiabilidad. Por fiabilidad antes comentábamos que es que una máquina funcione cuando la quieres utilizar. O sea, que funcione como se espera, ¿no? Podríamos decir que no hay fiabilidad si uno de los dispositivos del coche no funciona. Eso os lo acepto. ¿Qué ocurría? Que los clientes no eran capaces de hacer funcionar el manos libres de su móvil con el coche, iban al concesionario y no le daban una solución. Eso generaba frustración. Tengo un coche con un dispositivo que no me funciona porque no me dan una solución. J.D. Power aconseja a los fabricantes cómo tratar a los clientes en postventa. Y ese tratamiento, esa suavidad, esa resta de fricción, ese masajear al cliente hace que la percepción de los problemas se minimice. Tengo menos problemas de fiabilidad porque cuando tengo un pequeño problema de lo que sea, voy al concesionario y me lo arreglan. Y esto justo ataca sobre el problema de la valoración de AutoExpress del Toyota versus el Citroën que os contaba antes. ¿Por qué? Toyota tiene una política en la que si tienes el más mínimo problema con un coche nuevo, la garantía la tienes casi segura para arreglar lo que sea, aunque no tengas razón, aunque hayas roto tú el coche. Esa sensación de tranquilidad que te da el hecho de llegar al concesionario, decirle al mecánico, oye, me pasa no sé qué, tengo no sé qué ruido, y que rápidamente, si hay un problema, lo van a validar, si hay un problema, te lo arreglen sin ningún problema, hace que la sensación de fiabilidad del vehículo sea mayor que si cuando tienes un problema te ponen pegas. Parece algo subjetivo y lo es. Y no tiene nada que ver esto con la realidad de la fiabilidad. Y lo vais a ver ahora mismo porque os voy a cambiar de tercio. Yo os estoy diciendo que todo esto no vale, entre otras cosas, porque J.D. Power te vende luego esos servicios. Esa manera, ese procedimiento que tienes que seguir para mejorar en sus valoraciones en percepción de calidad. Es decir, J.D. Power no te vende hacer mejores coches, no te vende cómo hacer mejores coches. Te vende cómo hacer que la gente perciba que tus coches son mejores. Cosa curiosa. Y un detalle muy importante en la diferenciación. Dicho esto, como no podemos utilizar estas encuestas de opinión para valorar si los coches nuevos son fiables o no, porque estamos basándonos en la opinión de la gente de manera subjetiva, deberíamos de poder saber objetivamente cómo de probable es que nuestro coche nuevo se rompa. Realmente los fabricantes tienen este dato. Los fabricantes tienen por marca, modelo, versión, motorización y equipamiento una estadística propia que les dice la probabilidad de que se rompa un coche, y en función de esa probabilidad retiran una cantidad de dinero de lo que están ingresando de ese coche para guardárselo en el bolsillo y cubrir futuras garantías. Hay coches que tienen tasas de guardarse dinero de 10 euros y otros que las tienen de 1.600. En función de esto, y de 5.000 también, ¿vale? Hay auténticas barbaridades. El problema que tenemos es que
todos estos datos internos de las marcas, por marca, modelo, versión, motorización y equipamiento, no son públicos. Entonces nosotros no tenemos acceso como clientes a poder ver cuál es el coche más fiable de una gama, cuál es el motor más fiable de una marca o cuál es el modelo más fiable de esa misma marca o comparar marcas entre sí. Nadie obliga a las marcas a hacer esto público, pero las marcas, los grupos automovilísticos, como están participados públicamente, la gran mayoría de ellos en la bolsa, las autoridades que regulan la bolsa sí que obligan a los fabricantes a desglosar sus ingresos y sus gastos. Y dentro de esos gastos están desglosados los gastos en garantías. No están desglosados una vez que tenemos acceso a los datos en garantía por marca, modelo, versión, bla, 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 pero sí que tenemos una primera versión que puede darnos una visión de cuánto se gastan las marcas en garantías. Esos datos los tiene compilados la web Warranty Week, que os voy a dejar un enlace en la descripción para que la visitéis porque merece la pena verla. Y en ellos lo que nos compara Warranty Week de manera muy interesante es cuánto dinero se gasta cada fabricante, cada grupo de fabricantes, cada grupo de marcas, cada fabricante en garantías versus cuánto ha ingresado. Es decir, la facturación de un año versus los gastos en garantía de ese año. Y esa cifra nos da una visión de cuál es el gasto económico que tienen en garantías. Y está bien hacerlo así porque en coches caros vamos a tener grandes facturaciones, pero también grandes gastos en garantías porque los materiales van a ser muy caros. Y en coches muy baratos vamos a tener pocas facturación, pero también poco gasto en garantías. Por eso tiene sentido utilizar este porcentaje. Y uno ve esta tabla, y lo que ve rápidamente es como Volkswagen, por ejemplo, gasta un 4,5% de lo que factura en 2021, gastó un 4,5% de lo que facturó en 2021 en garantías. Esto tenéis que ver que son datos de 2021 porque son la última tanda de datos compilados que tiene Warranty Week. Seguro que ahora ya hay unos de 2022 más interesantes que mirar. Tenemos, por ejemplo, a Tata gastando un 3,1%. Tata es dueña de Jaguar Land Rover, que es básicamente el problema que tiene, por eso tiene ese 3,1%. Kia se gasta un 3,0%. Hyundai un 2,7%, que está hermanada con Kia. Hyundai y Kia tienen un problema y es que han tenido unas llamadas a revisión con sus motores de gasolina que se partían y están acumulando un gran gasto en garantías por ello. Volkswagen tiene el problema todavía del Dieselgate, que todavía le anda coleando y tiene otros problemas agregados en nuevos modelos que le están haciendo gastarse un porrón de dinero. Y luego tenemos en el otro extremo, pues por ejemplo, Honda, un 1,5% de su facturación en coche nuevo se lo gasta en garantías. Toyota, un 1%. Renault 1,3%, Nissan 1,2%, Tesla 1,1%. Y luego tenéis ahí una serie de fabricantes de coches eléctricos chinos que están por debajo del 1%, en 0 y pico por ciento, que tiene una explicación. Tenéis que pensar que estáis comparando gasto en garantías, que ese gasto en garantías va a ser de coches de más de un año o de más de 8 meses seguramente, versus facturación del año en curso. Cuando un fabricante crece mucho en facturación cada año, su gasto en garantías es respecto a los coches que vendió probablemente hace 2 años o más. Entonces, cuanto más crezcas, más baja va a salir esta cifra, aunque tu garantía, tu gasto en garantía sea elevado. Por ejemplo, si yo voy creciendo todos los años, facturo el doble, pero tengo el doble de coches también vendidos, pero estoy cubriendo garantías de la mitad de coches en proporción de años anteriores, pues me puede pasar como a Dongfeng o a Mahindra o a, yo que sé, a BYD. A Mahindra no, porque Mahindra lleva muchos años vendiendo lo mismo. La clara tendencia es que los fabricantes que llevan muchos años vendiendo volúmenes similares sí que nos dan una visión clara a nivel de facturación y a nivel de gasto de garantías de cómo está el tema. Si vemos la media interanual de esto, de todos los fabricantes están gastando alrededor de un 2,5% más o menos de su facturación de coches nuevos en garantías. Por encima de ese 2,5% pues tenéis a Volkswagen, como os digo, con un 4,5%, y ahí tenéis una diferencia importante, un 2% por encima de gasto de la media, y a Toyota por debajo con un 1%, que me parece bastante importante esos desvaríos. Y esto nos está hablando de lo que en realidad se gastan los fabricantes en reparar sus propios coches en garantía. Esta es la mejor estadística que podemos ver para saber cuál es la probabilidad de que el fabricante se tenga que gastar dinero en nuestro coche en garantías. Eso es la visión clara, ¿no? La otra parte que podemos ver son las reservas. Os he hablado antes de que los fabricantes de cada euro que facturan de tu coche nuevo se guardan parte en el bolsillo para cubrir futuras garantías, y esto nos habla de la confianza que tienen los fabricantes en que los coches que han vendido este año se vayan a romper el año que viene. Esta confianza es distinta a la realidad, lo habéis visto. Antes hablábamos de que Volkswagen
se gasta un 4,5% de lo que factura en garantías, pero se está reservando un 5,3%. O sea, se está guardando más en el bolsillo para cubrirse de futuras garantías. En el caso de General Motors, por ejemplo, está gastándose un 2,9% en garantías, pero se está guardando en el bolsillo un 3,9%, un 1% más. ¿Por qué puede suceder esto? Te guardas más dinero cuando sales al mercado con coches nuevos. Cuando lanzas nuevos modelos al mercado, tienes una parte de desconocimiento de lo que va a suceder con ellos, y esa parte de desconocimiento nos lleva a tener precaución. Los fabricantes se tienen que guardar más dinero cuando salen al mercado con coches nuevos que cuando tienen un coche viejo en el mercado durante décadas, porque ese coche es más difícil encontrarse sorpresas y se pueden acercar más al gasto real en garantías. Aún así, la confianza que tiene el fabricante en tener problemas o no tenerlos queda aquí claramente registrada. Esas reservas, por ejemplo, en el caso de Ford son de un 3%, BMW un 3%, Mercedes un 3%, Hyundai 3,1%, tenemos aquí a un 3%, es normal que Hyundai y Kia, que están hermanadas y venden básicamente el mismo producto, estén alineadas. Toyota, que tiene en realidad un gasto de un 1% sobre la facturación, se guarda un 1,4%, o sea que tiene un 0,4% de más por si acaso. Nissan casi alinea lo que gasta con lo que reserva, un 1,3%, Honda un 1%. Esta cifra, si la haces mal, si guardas de menos versus las garantías que vas a tener que cubrir, te destruye en bolsa. Justo por esto, cuando ves que Honda solo se está guardando un 1%, estás completamente seguro de que Honda tiene 100% confianza en que lo que te vende no se va a romper. Un caso concreto que yo quería destacar haciendo este vídeo también es el de Stellantis. El caso de PSA, lo que era Peugeot, Citroën, ahora también incluía Fiat y demás, tiene muy mala fama de fiabilidad últimamente en Europa, pero se está guardando solo un 2,9% de lo que factura para cubrir garantías. Y si miras lo que se está gastando todavía menos, un 2,2% de lo que factura se lo gasta en garantías. Eso quiere decir que está por debajo de la media en cubrir garantías de coches relativamente nuevos, a los coches que todavía les afecta la garantía. ¿Nos sirven de algo estos datos? La verdad es que son datos que nos sirven para anticiparnos a lo que pueda ser los problemas de un coche nuevo, pero en realidad, si veis, lo que estamos hablando es que el gasto en garantías es muy bajo. Es tan bajo que es poco probable que tu coche nuevo te salga malo, compres la marca que te compres. Eso sí, Volkswagen se gasta el doble, se gasta 5 veces más, por ejemplo, en garantías que Toyota. Así que es bastante más probable que se te estropee un Volkswagen que se te estropee un Toyota o que un Honda. Eso es lo que nos dice esta estadística. Más allá de esa estadística, luego hay un conocimiento popular de esa fiabilidad del coche nuevo. La fiabilidad del coche nuevo tiene una problemática que a veces nos surge, que es descontextualizarla. Vamos por partes. Supongamos que tenemos dos coches. Un coche que tiene una tasa de fallo del 2%, 2 de cada 100 que se fabrican se rompen. Otro coche que también tiene una tasa de 2% de roturas. Pero de un coche se venden 1000 y del otro coche se venden 100.000. ¿Qué va a ocurrir? Que 20 coches del primer modelo se van a romper, van a estar rotos por la calle, tal vez 6 personas se cabreen por ello, 6 dueños, legítimamente se van a cabrear y monten quejas en internet, en Twitter, en Facebook, monten una web, cacareen por ahí, se lo cuenten a sus cuñados, pero son 6. ¿Qué le ocurre al coche que tiene 100.000 ventas? Pues que con 100.000 ventas anuales va a haber 600 clientes insatisfechos. Va a haber 2.000 coches rotos y normalmente un tercio de las personas que se les rompe el coche suelen montar un lío. Esto algún día hablaremos de esta estadística de cómo el 30% de la gente a la que le pasa algo malo se queja y los otros 60 suele estar callada. Esos 600 clientes insatisfechos son mucho más que esos 6 clientes del otro modelo que hablábamos. Obviamente, si vendes 100 veces más, tendrás 100 veces más gente insatisfecha si tienes la misma tasa de rotura. ¿Qué ocurre? Que en el conocimiento popular, en el mundo del internet, si te pones a buscar o le preguntas al mecánico de tu taller, es 100 veces más probable que vea roto un coche del que se venden 100 unidades más y es 100 veces más probable que tú encuentres datos de coches rotos en internet de ese modelo que se vende más. Y esto parece una perogrullada, pero es la realidad. Por ejemplo, no podéis comparar la fiabilidad por lo que leéis en internet de un Honda Jazz con el de un Seat Ibiza, porque se venden muchos más Seat Ibiza en España que Honda Jazz. Entonces es mucho más difícil encontrar un cliente con un Honda Jazz roto que un cliente con un Seat Ibiza roto. Si suponemos que los dos coches se rompen con la misma tasa de fallo, pues estamos viendo que siempre va a haber más
gente con problemas del coche que más se vende respecto al coche que menos se vende. Si ese coche que además más se vende mantiene la misma tasa de fallo y se vende durante 7 años sin cambios, va a llegar un momento en el que haya un porrón de gente quejándose de problemas concretos de ese coche. Ha ocurrido pues con llamadas a revisión típicas de coches que han tenido problemas concretos, yo qué sé, las EGRs de Volkswagen, las correas de distribución bañadas en aceite de los Peugeot Citroënes. Casos típicos donde hay un defecto de una pieza concreta. En el caso de los modelos de PSA hubo una tanda muy grande de coches con la correa con un material mal elegido para la correa de distribución. Había un porrón de fallos, pero si lo miras porcentualmente, ese porrón de fallos respecto a la totalidad de coches vendidos es baja. Lo que ocurre es que hay un montón de gente con ese problema, porque se han vendido muchos. ¿Es ese un problema relevante? Para el que se le ha roto el coche, sin duda, es tan relevante como al que más. Y me ocurre a mí que me llegan emails de joder, Guille, a mí se me ha roto este coche, cuenta mi caso y tal. La problemática para los que probamos coches, o por lo menos para mí, es que hay que poner en contexto esa queja de esa persona que se le ha roto ese coche. De todas las marcas va a haber un coche que se rompe, siempre va a haber alguien que tenga un problema. El problema es que si yo cuento esa historia y os digo, pues a no sé quién se le rompió el coche y solo hablo de esa marca y de ese modelo en concreto, a la gente le queda la percepción de que esa marca, ese modelo, es un coche a no comprar. Y eso es un problema de balance, de equilibrio, porque muchas veces ese fallo no tiene por qué ser replicable en tu coche. A esa persona se le ha roto, pero si se están rompiendo 2 de cada 100, o 3 de cada 100, o 4 de cada 100, no quiere decir que 96 personas no se les vaya a romper. Entonces a mí me es muy difícil deciros no os compréis esto porque a 4 de cada 100 se le rompen en vez de a 2 de cada 100. Porque porcentualmente sí es el doble de probabilidades de que se te rompa el coche, pero sigue siendo un espectro muy pequeño. Y no podemos generalizar los problemas de un individuo concreto en la generalidad. Y yo sigo apoyando al que se le rompe el coche, no me malinterpretéis. Es una puñetería que te compres un coche nuevo y te salga malo. Yo eso lo entiendo y es normal que te frustres y que pidas y que reclames y que te ayudemos todos a, si hace falta, a que te arreglen el coche y te dé una solución. Pero eso no quita para poner las cosas en su contexto. Y ese contexto es que cuantos más coches hay de un modelo vendidos, más fácil es ver fallos y que no podemos cegarnos y dar por hecho que porque a 1000 personas se les haya roto la correa de distribución o la EGR o el filtro de partículas, a todos se les vaya a romper. Eso no es así. Hay que considerar que si de un coche hay millones de unidades vendidas con ese propulsor y hay un fallo en una tasa del 5%, va a haber también miles de personas con ese problema. Y eso no lo hace menos fiable, ni tampoco más fiable. Y luego tenemos la otra parte de la historia, la fiabilidad a largo plazo. La fiabilidad a largo plazo tiene que ver con otras cosas mucho más complicadas de evaluar. Los fabricantes, para que entendáis cómo funciona esto, sacan una serie de señales, de patrones de uso, vamos a decir, del coche que os vais a comprar. Entonces, si os vais a comprar un todoterreno, van a estudiar ese coche teniendo en cuenta qué porcentaje de uso habitual se hace por fuera de la carretera, puede ser 0 incluso, qué porcentaje se hace en asfalto, qué porcentaje se hace en ciudad, cuántos badenes vas a pasar a lo largo de la vida útil del coche, qué altura de los badenes, qué velocidades, qué rangos de velocidades vas a utilizar, qué tipo de ciclos térmicos va a sufrir el motor, es decir, cuántas veces se va a apagar y encender por cada kilómetro recorrido. Es decir, no es lo mismo un coche urbanita que se enciende y se apaga y solo recorre 20 kilómetros entre medias en un periodo corto de tiempo, a una furgoneta de reparto diésel de larga distancia que se enciende por la mañana y nos apaga hasta 700 kilómetros después, ya por la tarde. Todo ese tipo de baremos y utilizaciones distintas se compila y al final el fabricante decide testar el vehículo ante una serie de patrones de uso que considera que son los representativos del usuario tipo de ese vehículo. ¿Qué ocurre? Que a partir de eso el fabricante estudia los mantenimientos preventivos que hay que hacerle a ese coche para evitar que se rompa y luego estudia también cuál es la vida útil que le quiere dar al producto. Es decir, si el fabricante estima que en 10-12 años se va a acabar la vida útil del producto, pues puede decir, vale, pues vamos a hacer este coche para que dure 10-12 años o 250.000 kilómetros con este patrón de uso. Y diréis, pero ¿cómo solo van a ser 10-12 años si los coches duran mucho más o mucho más kilómetros? Hay que considerar lo que os he dicho antes. Se considera el final de la vida útil del producto cuando el coste del mantenimiento del mismo supera el valor que tiene el vehículo en sí mismo. Es decir, si yo le voy a tener que estar haciendo un mantenimiento de ponerle 1.000 euros encima a un coche cuyo valor son 3.000 y todos los años le meto 1.000 euros de mantenimiento o 1.000 euros cada 2 años, pues no tiene ya sentido. Deja de tener sentido económico. Entonces ese producto ya se considera que está fuera de su vida útil.
Más allá de que los podáis seguir utilizando, que nadie dice que no los sigáis utilizando, que es hasta más ecológico hacerlo. Pero más allá de eso, la cuestión es que hay esos patrones de uso y ese mantenimiento. Y esos dos caracteres están asociados a la vida útil del producto. Una vez que nos salimos de ahí, es decir, si solo conduzco por ciudad un coche que está diseñado para hacer un mixto o para hacer más carretera que ciudad, voy a meterle mucho más estrés y la vida útil va a caer. El ejemplo típico es qué ocurre si yo todos los días paso 5 badenes y es el único tipo de ruta que hago. 5 badenes, apago. Enciendo, 5 badenes, apago. Enciendo, 5 badenes, apago. Y ciclo térmico. Y lo enciendo muy frío y lo apago todavía frío. O vivo en Sevilla y hay mucho calor y todos los días estoy con el aire acondicionado nada más arrancar. Distancia corta, poco acelerador y vuelvo a apagar. Todo eso va en contra de la vida útil del producto, va en contra de los factores de diseño con los que el fabricante ha diseñado ese vehículo. La cuestión es cuál es el cuaderno de cargas, cuál es ese ámbito para el que el fabricante ha diseñado el coche. El fabricante puede decidir diseñar el coche para aguantar ese tipo de trato ultra exigente y eso le va a llevar a un coche más pesado, menos eficiente y un coche menos prestacional, o puede hacer un coche más prestacional, más eficiente, que requiera más mantenimiento, pero que lleve peor esos excesos de uso en casos extremos, o acelerador a fondo. Cada vez que arranco voy, corro, lo pongo al corte todo el rato. Todo ese tipo de usos, más el tipo de mantenimiento que le pueda dar el cliente, va a cambiar enormemente la vida útil que puede tener el vehículo. Entonces la fiabilidad, en esa percepción, a 8 años, a 10 años, es muy difícil de buscarla en los datos estadísticos porque cada caso va a tener un patrón de uso asociado. Esto es como los estudios estadísticos de la salud de la gente. Si todos beben café, viven más. Si todos no beben café, viven menos. Hay que tener muchísimos datos sobre cómo se ha utilizado el coche para poder saber si es fiable o no cuando se rompe. Puede que se haya roto porque lo hayas hecho mal uso o no. Incluso, aunque ya el coche tenga 8 o 10 años, como os decía antes, si han tenido un componente que no cumplía los requerimientos de diseño, si por ejemplo os montaron una culata que tenía un defecto el aluminio, puede que surja a los 86.500 kilómetros y se raje. Y sea un fallo de fabricación, que es una rareza, pero puede ocurrir. Pero normalmente todos los fallos a largo plazo tienen que ver con que el coche alcanza su vida útil, su final de vida útil, antes por fallos de mantenimiento, por fallos de que el coche no está diseñado para ese tipo de uso que le estáis dando. Y muchas veces no tiene que ver con que el fabricante haya diseñado mal el coche, sino que ha decidido una compensación entre prestaciones, eficiencia y vida útil que priman más esas prestaciones que esa vida útil. Luego tenéis el ejemplo contrario. Casos como el de Toyota u Honda, que son famosos por tener coches prácticamente indestructibles, especialmente, por ejemplo, un motor 2.2 gasolina de Honda, carrera larga, indestructible, atmosférico, típico de Estados Unidos, un Toyota Camry también atmosférico de gasolina. Son coches que son casi indestructibles porque en su proceso de diseño se diseñan para funcionar incluso sin refrigerante o con poco lubricante. Esos parámetros de diseño hacen que sean motores con muy baja potencia específica, con poco estrés, poco eficientes energéticamente respecto a lo que puede llegar a conseguir el fabricante si aprieta más la mecánica, pero son coches que son indestructibles, aunque no les hagas ningún tipo de mantenimiento, aunque los utilices fuera del rango de diseño. Son casi coches que llegan a la vida infinita, que se puede diseñar una máquina a vida infinita. De hecho, Mercedes-Benz, por ejemplo, antes del 190 o incluyendo el 190, diseñaba los productos justo siguiendo este patrón de vida infinita, que no se rompa, le hagas lo que le hagas, o el Peugeot famoso 504. Este tipo de productos que no son lo más rápido, eficiente, potente que te puedas imaginar, son justo los que suelen ser más fiables. Pero fiables a largo plazo, y luego has de considerar si realmente eso es lo que quieres. ¿Es menos fiable un coche por requerir mantenimiento? Es decir, si tú le mantienes el mantenimiento requerido y el tipo de uso requerido a un coche más tecnológico, con más potencia, con más prestaciones específicas, puede que dure lo mismo que uno de esos que está diseñado para aguantar sin darle todos los cariños, ¿no? Ahí entra toda la problemática. Yo llegando a una conclusión rápida, porque de esto no tenemos datos y es hablar por hablar, luego me podréis decir, no, pero le pregunto a mi mecánico y mi mecánico me ha dicho que todos los coches que le llegan, que están teniendo estos problemas y tal, sobre todo para fiabilidad a largo plazo. Os voy a recordar que los mecánicos son como los médicos forenses. Todo lo que le llega está roto. Entonces, si a un médico forense le preguntas cómo le llegan a uno de los que trabaja en el mortuorio, no un médico forense de los que van a los juicios, le preguntas cómo están tus enfermos, pues muertos. Así que la visión que tiene él está coartada a lo que le llega. Los mecánicos de taller que trabajan con coches que le llegan con 8 o 10 años suelen ver
más tasa de los coches que fallan, obviamente, pero también más tasa de los coches que más se venden. Esto es como cuando sacan la tasa del el coche más robado de España. Es el Seat Ibiza o el Seat León. ¿Cómo no lo va a ser si es el coche que más hay? Eso hay que ponerlo frente al parque móvil. El coche que más falla frente al parque móvil tendríamos que considerar cuántas unidades hay rodando versus cuántas se rompen. O cuántas se roban versus cuántas hay rodando. Aquí es un poco lo mismo. No os podéis fiar solo de ese criterio de es que Paco, el del taller, me dice que este coche no hace más que verlo con este problema. Porque lo que estamos viendo es una gota de agua del océano, no representativa necesariamente de la realidad. Pero, abstrayéndonos de eso, históricamente sabemos que los fabricantes japoneses, Honda, Toyota, Nissan e incluso Mazda, cumplen dos criterios. Primero, que tienen muy poco gasto en garantías después de fabricar los coches, así que los fabrican muy bien y tienen una alta confianza en ello, así que tienen buena fiabilidad de salida, lo habéis visto antes con los datos de que se gastan menos de un 1,5% en cubrir garantías frente a la facturación, pero es que además tienen fama de ser coches extremadamente fiables a largo plazo. Y esto es así porque sus procesos de diseño son muy concretos y son muy poco arriesgados. Los fabricantes japoneses tienden a no tomar riesgos cuando diseñan los productos. Aquí sí que los diseñan siempre cubriéndose las espaldas por si no le echas refrigerante, por si andan bajo de aceite, por si no le haces el mantenimiento deseado. Por eso hacen productos que son tan fiables en lo genérico. Pero son cosas que no podemos asociar a un producto concreto y con eso quiero terminar. Cuando me preguntáis qué coche me compro para que no se me rompa, el problema que tengo yo es que no os puedo decir un coche concreto con una unidad concreta. Porque la estadística es lo que tiene, os habla de la generalidad, pero no os dice lo que os va a pasar en concreto con esa unidad, solo os está diciendo la probabilidad de que eso suceda. Entonces, si sabéis que el 5% de los Volkswagen vendidos acabarán teniendo una llamada a revisión o van a tener un paso por garantía versus un 1% de los Toyotas, es más probable que si os compráis un Volkswagen tengáis un gasto en garantía que si os compráis un Toyota. Eso es así, ese es el dato. Pero eso no quita para que una vez que hayáis comprado el coche podáis aseverar que no sois ese 1% de Toyota o no sois ese 5% de Volkswagen. Por eso es tan difícil hablar de fiabilidad y por eso yo me resisto una y otra vez a hablar de fiabilidad, sobre todo cuando pruebo coches nuevos en el canal. Luego, cuando ya son coches viejos y tengo estadísticas de fallos, tengo estadísticas matemáticas de cuántos se vendieron versus cuántos se rompieron, cuántos están en el desguace versus cuántos siguen funcionando, o qué cosas hay que mirar para saber si ese coche se rompe o no, o os recomiendo coches en el Fórmula Wallapop, ahí ya tengo yo datos concretos. Por eso me tiro a la piscina a hablar de fiabilidad de coches viejos. Pero de nuevo me vais a seguir viendo sin meterme en muchos líos de esos. Quedaros con la copla de lo que os he dicho, sobre todo de Honda, Toyota, Nissan, de lo que se gastan en garantías, que me parece un dato curioso y peculiar. Os leo en los comentarios. Nos vemos pronto con otro vídeo. Un saludo. ¡Ey! ¿Te gusta Power Art? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero os lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiper interesante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas, como la que hemos tenido en el Autódromo Terramar hace pocas semanas o la que organizamos en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares a principios de año. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. ¿Te apuntas?